¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el encierro? Espero que estéis todos bien y que todo esto pase pronto y volvamos a dar nuestras clases, como siempre. Bueno, os voy a hacer un resumen, intentaré ser lo más escueto posible, del tema que hemos visto de automatismo, ¿vale? De nuestros amigos los robots. Así os servirá de repaso del tema. Espero que os sirva de ayuda y a ver qué tal me sale. Bueno, bienvenidos al maravilloso mundo de la robótica. Como habréis estado viendo mientras habéis estado trabajando con el tema, os habréis dado cuenta de que la robótica y la automatización hoy en día lo tenemos pues prácticamente por todos sitios, en casa, en cualquier sitio que vayamos, la automatización y la robótica nos rodea completamente. El origen que tiene, pues como la mayor parte de las cosas que han ido evolucionando a lo largo de la historia, ha sido por ir desarrollando distintas destrezas o distintas máquinas que nos permitan hacer el trabajo con menos esfuerzo. Primero fue la mecanización, después la automatización y últimamente la robotización. Son procesos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia para hacernos la vida más fácil a las personas. ¿Qué tienen en común todas esas etapas? Que ahora veremos cuáles son. Pues en los sistemas. ¿Los sistemas qué son? Pues una serie de elementos que se relacionan entre sí para hacernos desarrollar una tarea o un trabajo. Por ejemplo, una bici o un reloj tiene una serie de mecanismos, una serie de engranajes que cuando se sitúan unos juntos con otros al final realizan un trabajo y eso acaba haciendo una tarea determinada. En el caso de la bici, pues desplazarnos, en el caso de un reloj, marcarnos el tiempo. Todas esas piezas forman lo que se llama un sistema. Un sistema automático, un sistema mecanizado o un sistema robotizado, dependiendo del tipo de sistema del que estemos hablando. Bueno, a lo largo de la historia, la evolución de sus sistemas se ha ido desarrollando poco a poco hasta llegar al último, que es la robótica, que es con el que más vamos a trabajar en este tema. La primera etapa o los primeros sistemas fue la mecanización, que fue el empezar a utilizar herramientas o máquinas que sustituyan parcialmente nuestro trabajo o el trabajo que antes realizaban los animales. Aquí veis, por ejemplo, pues la evolución de un telar. La primera parte pues vemos un telar mecánico, había una serie de palancas y una serie de poleas que había una persona que se encargaba de manejarlo mediante unos pedales que tenía y unas manivelas, pues conseguíamos que desarrollara un trabajo, que en este caso pues era el fabricar una tela. Ese sería un proceso de mecanización. Una vez que vamos desarrollando eso y conseguimos que las máquinas hagan las funciones por sí solas, por ejemplo, si es en el caso del telar, pues ponerla en marcha para que poco a poco vaya haciendo la tela por sí sola sin tener que estar pulsando ni palancas, ni manivelas, ni nada por el estilo. Simplemente le damos un botón, se pone en marcha y empieza a hacer su función de forma automática. De ahí el proceso de automatización, que lo hace por sí sola. Automatización viene de autónomo y autónomo viene de realizar las cosas por uno mismo, por sí solo, ¿vale? No tener que estar dependiendo de nada. Los procesos de automatización siempre realizan las funciones de la misma manera. Haya errores o no haya errores, tú le das a un botón, eso se pone en marcha y realiza su función de manera repetitiva, de manera continua. Ahora bien, cuando tenemos sistemas que ya son capaces de analizar lo que está pasando y de tomar sus propias decisiones, pues entonces ya llegamos a un sistema de robotización. El proceso de robotización es un sistema automático, es decir, una máquina que hace las funciones por sí sola, pero que tiene una serie de sensores y que es capaz de detectar cuando hay algún problema, cuando hay un atasco, cuando se ha acabado el hilo, por ejemplo, si hablamos del telar, y de tomar una decisión con arreglo a ese error o a ese dato que ha obtenido por los sensores que tiene. Hoy en día, aunque nos parezca la robotización algo muy complejo, lo tenemos en muchos juguetes infantiles. Hay muchos juguetes infantiles que son capaces de tomar sus propias decisiones. El año pasado estuvimos realizando una serie de kits en electrónica, como fueron los robots que montamos en el último trimestre. El Ladybug, el escape y todos estos robots que montamos que tenían serie de sensores y eran capaces de tomar las decisiones por sí mismos. Entonces esos serían sistemas robóticos. Bueno, hemos definido un sistema como un conjunto de elementos,
ya sean mecánicos, sean eléctricos, sean neumáticos, sea del tipo que sea, que actúan para realizar una función determinada. Por ejemplo, si hablamos del sistema de una bicicleta, pues había una serie de elementos mecánicos, como el pedal, la cadena, el plato, que actúan conjuntamente para realizar una función. En sistemas mecánicos no hay ningún sistema que controle ese funcionamiento, solamente lo controla la persona que está controlando ese sistema. Pero los sistemas automáticos robotizados, que se ejecutan utilizando otro tipo de elementos para hacer una función automática o para hacer una función que vaya cambiando según lo que detecta, pues se necesita lo que se llama un sistema de control, que es el que va a ir analizando lo que está pasando en el mecanismo para hacer una función o hacer otra. Bueno, hay distintos tipos de sistemas de control y dentro de los sistemas de control hay distintas partes. ¿Cuáles son las partes que tiene un sistema de control? Pues tiene unas entradas y tiene unas salidas. Aquí vamos a ver, lo voy a explicar con dos diagramas para que se vea la comparación entre las distintas partes que tiene el sistema de control y los distintos tipos de sistemas de control que hay. Las entradas son, digamos, la información que nos llega al sistema para saber qué es lo que está pasando fuera. A través de sensores, a través de información que le llega a ese sistema que va a controlar el funcionamiento de una máquina. En nuestro caso, pues voy a poneros el ejemplo, el que viene en el libro, de un sistema de riego automático. La entrada es la que me va a decir cómo está actuando y la salida va a ser el resultado, la acción que va a hacer el sistema. Entonces aquí vemos, hay de dos tipos, de lazo abierto y de lazo cerrado, y vamos a ver la diferencia que hay entre los dos. El primero, un sistema de lazo abierto en un sistema de riego automático, la entrada va a ser el programar, digamos, el controlar, en este caso a través de un reloj, que el reloj a una determinada hora ponga en marcha el sistema de riego. Es decir, el reloj, cuando llega la hora al que lo hemos programado, pondría en marcha unas electroválvulas que abren el grifo de agua y que a través de una serie de aspersores mojaría la tierra. ¿Vale? Tenemos el controlador, tenemos el actuador, que en este caso son los aspersores de agua, y tenemos el resultado, el proceso, que sería humedecer la tierra para que las plantas puedan crecer. Esa sería la salida, la humedad. En un sistema de lazo abierto da igual lo que pase fuera, porque el sistema no va a cambiar su proceso, siempre va a seguir los mismos pasos. En un sistema de lazo cerrado tenemos los mismos elementos, tenemos nuestro reloj controlador, tenemos nuestros aspersores de agua y tenemos el proceso final, que es el humedecer la tierra. La diferencia que hay, ¿cuál es? Que se introducen sensores para saber qué es lo que pasa afuera. Aquí tenemos sensores que nos va a servir, por ejemplo, en este caso, pues sensores de humedad, sensores de lluvia. En el momento que se empieza a mojar la tierra, pues va a detectar la humedad que hay, se lo va a comunicar al comparador para, si ese dato es correspondiente a que ya tiene suficiente humedad, pues entonces cortaría y no pondría en marcha el sistema de riego. Estos sistemas de riego automático se llaman también sistemas de riego inteligentes y nos sirven también, por ejemplo, para que detecte cuando ha llovido anteriormente, ya la tierra está mojada y no se ponga en marcha para regar el césped o el jardín innecesariamente. ¿Vale? Esos son los dos sistemas, de lazo abierto y de lazo cerrado. El de lazo cerrado también se le llama en bucle porque es un proceso cerrado. Tal como llega al final, vuelve al principio otra vez para detectar lo que ha pasado. Y a eso se llama retroalimentación, porque hay información que llega al final y vuelve otra vez al principio, para cambiar el proceso de funcionamiento del sistema. Bueno, en un sistema de lazo cerrado tenemos principalmente tres partes. Las entradas de información, que es a través de los sensores. Los sensores son los que detectan, si es el caso del riego automático, como hemos dicho antes, pues sensores de humedad, que detecten la humedad de la tierra, y mandan esa información a la unidad de control, que es la que va a encargarse de coger la información que le ha llegado de las entradas y elaborar una respuesta, es decir, de decidir qué es lo que va a hacer según la información que le ha llegado. También serviría poner un ejemplo de un sistema de aire acondicionado, en el que tenemos una serie de sensores de temperatura, que normalmente, como ya he explicado otras veces en clase, están en el mando a distancia del aire acondicionado. Entonces va a detectar la temperatura que hay en ese momento en la habitación o donde esté
conectado el aire acondicionado y con arreglo a la temperatura que hay va a decidir la unidad de control si pone en marcha los motores o pone en marcha el sistema de aire acondicionado para poder enfriar, en el caso del aire acondicionado, la estancia en la que estamos. ¿Qué tipos de sensores hay? Pues sensores hay de muchos tipos. Dependiendo de la máquina o del sistema en el que vayamos a utilizar, hay sensores, por ejemplo, de temperatura, que se llaman sensores térmicos, en el que los más comunes son las resistencias que varían con la temperatura. Esto también lo hemos visto en temas anteriores, en el tema de electrónica sobre todo lo podemos ver. Hay dos tipos de resistencias que aumentan o disminuyen con la temperatura, por ejemplo las PTC, que la resistencia aumenta al aumentar la temperatura, y las NTC son las que disminuyen cuando aumenta la temperatura. Entonces, este tipo de sistemas, o este tipo de sensores, perdón, son sensores térmicos como los que podemos encontrar en un termómetro digital, que nos va a detectar la temperatura que hay, va a cambiar el valor de la resistencia y va a comunicar esa información al sistema de control para que pueda hacer algo. ¿Vale? Aquí tenemos los dos símbolos, el sistema o el símbolo de la PTC de coeficiente positivo, por eso viene el signo más, o de la NTC de coeficiente negativo. Después tenemos otra serie de sensores como son los sensores luminosos, que son aquellos que actúan según cuando le da la luz, pues varían el valor de la resistencia. En este caso las LDR son las más comunes. Son fotoresistencias que varían según le da la luz, pues cambia el valor de la resistencia. Aquí viene especificado, como podéis ver, que disminuye la resistencia al aumentar la luz. Su símbolo es este, y también son sensores que hemos visto en otras ocasiones. ¿Vale? Son sensores que tiene, por ejemplo, pues la pantalla de un teléfono móvil que detecta la luz. Por ejemplo, cuando recibimos una llamada y nos ponemos el teléfono móvil en la oreja, pues al tapar con la oreja el sensor deja de entrarle luz y la pantalla se apaga. O cuando ponemos el sistema automático del brillo en la pantalla del teléfono, pues la LDR que tiene incorporada es la que va a detectar la cantidad de luz y va a darle más o menos luminosidad a la pantalla. Después tenemos sensores magnéticos, como son los sensores de proximidad. Los más comunes, los interruptores RIT, como el que aparece aquí. Esto es una foto muy ampliada. Veis que tienen dos chapas metálicas. Esto también lo hemos tratado en el tema de electrónica. Y tienen dos chapas metálicas que en la punta tienen un componente magnético, de manera que en reposo, como veis aquí en la foto, están separadas, ligeramente separadas. Y cuando se le coloca un imán cerca, se unen, porque se atraen las dos chapas, las dos piezas metálicas las atrae el imán y se pegan. Cierran el circuito. Normalmente son sensores que se utilizan para sistemas de alarma, por ejemplo para una ventana, en el que el sensor va pegado en el marco de la ventana y en la ventana va pegado el imán. Se pegan los dos. Cuando están los dos unidos, permanecen los dos contactos cerrados, y al abrir la ventana, que se aleja el imán, los contactos se separan y esa información se le transfiere a lo que es el sistema de alarma, y a lo mejor pues pone en marcha lo que es la alarma. Después tenemos sensores de contacto, como es este que aparece aquí, que se llama final de carrera, que son pulsadores. ¿Veis? Esto tiene tres conexiones y nos va a detectar, se van a unir dos cuando está como está ahora mismo, en reposo, es decir, con la chapa levantada, y si pulsamos la chapa, en vez de unirse con uno, pues se va a unir con otro. En realidad es como un conmutador que se va a unir con uno o con el otro. Son sensores que sirven pues para, por ejemplo, se llaman final de carrera porque se han utilizado mucho en las puertas de las unidades de CD de los ordenadores, para detectar cuando la puerta llega al final, hace el clic y se apaga, pero se utiliza en muchos otros sitios. Sensores de infrarrojo, como vemos este de aquí. Este lo montamos el año pasado en el kit, en el escape. Escape, pues venía este para detectar cuando el haz de infrarrojos que emitía el robot detectaba un obstáculo, pues este era el que detectaba la vuelta de esos rayos infrarrojos. Entonces son sensores de infrarrojos, detectan luces infrarrojas. Lo tenemos también en todos los sistemas de mando a distancia. Por ejemplo, cuando cogemos el mando a distancia de un televisor y apuntamos hacia la tele, en el mando a distancia sale un haz de luz infrarroja, y en la televisión tiene un sensor de este tipo que detecta la luz infrarroja, y con arreglo a esa información pues hace una función.
Los optoacopladores, como el que aparece también aquí en la foto, crea como una barrera. Veis que tiene como dos pequeñas piezas de plástico. En medio se crea una barrera parecida a la que se crea en las puertas de los ascensores automáticos, en el que hay un haz invisible que no lo vemos porque es de luz infrarroja, que cruza, y en el momento que interrumpimos ese haz de luz infrarroja, las puertas se abren automáticamente. Bueno, pues esto es lo mismo, pero a un tamaño reducido. En este caso, pues este es un sensor que se utiliza mucho, por ejemplo, en las puertas de las impresoras o de las fotocopiadoras, y que detecta cuando hemos abierto una puerta porque se haya atascado algún papel, pues tiene una pieza de plástico que cuando se introduce aquí en medio, hemos interrumpido el paso de esa luz infrarroja que pasa, y entonces detecta que la puerta está abierta o está cerrada, dependiendo si la pieza de plástico está aquí o no está aquí. ¿Vale? Y su símbolo es tiene un emisor de luz infrarroja y en el otro tiene un fototransistor, que el símbolo sería este. Pero bueno, esto no hace falta sabérselo. Y después, por último, aquí tenemos lo que son los sensores de humedad. Los sensores de humedad, veis aquí que tienen como unos pinchos, se introducen en el suelo. Por ejemplo, este es uno de los que se utilizan para medir la humedad de la tierra. Se introducen en el suelo y dependiendo, se emite una corriente eléctrica de uno al otro. Si la tierra está mojada, esa corriente eléctrica atraviesa y llega a una parte al otro lado. Si la tierra está seca, pues no conduce la electricidad. Entonces son los que nos sirven para saber la humedad que tiene el suelo. Dependiendo de la resistencia que esté ofreciendo el suelo en ese momento, pues sabe si tenemos mayor o menor cantidad de humedad. ¿Vale? Se utiliza sobre todo en sistemas de riego automático. Bueno, ya hemos visto lo que son las entradas en los sistemas de control. Después tenemos las unidades de control y la salida. Las unidades de control, ¿cuáles son? Pues las unidades de control son las que se van a dedicar a recibir información o a controlar el funcionamiento de todo el sistema automático o robotizado. Hay de distintos tipos. La más básica es un temporizador. Los temporizadores son simplemente sistemas de control, unidades de control, que funcionan una vez que lo ponemos en marcha durante un tiempo determinado. Por ejemplo, los teléfonos móviles hoy en día todos tienen temporizador en el que yo le pongo 10 minutos y a los 10 minutos me está pitando diciendo que ha transcurrido ese tiempo. Pues eso sería un temporizador. La diferencia que hay con los programadores es que los programadores, a diferencia de los temporizadores, aunque también van en función del tiempo, los programadores yo le puedo indicar cuándo quiero que se ponga en marcha y cuándo quiero que se pare. Por ejemplo, hay muchos electrodomésticos, hay hornos, por ejemplo, en el que yo le puedo decir, pues quiero que se ponga en marcha dentro de 2 horas y se pare dentro de 4, y que esté 2 horas funcionando. O otro sistema de aire acondicionado en el que yo le puedo poner, o de calefacción, en el que yo le puedo programar. Le puedo decir, pues mira, quiero que todos los días a las 8 de la tarde te pongas en marcha y te pares a las 2 de la mañana. ¿Vale? Pues esos son programadores. Son un pasito más adelante de lo que son los temporizadores. Y por último tenemos los ordenadores, que ya son sistemas más complejos, en el que se le puede meter un programa y ese programa se puede ir modificando, que lo veremos muy por encima al final del tema. Eso en cuanto a lo que son las unidades de control. Pero después tenemos la salida. Hemos visto las entradas, hemos visto las unidades de control y está la salida. ¿La salida qué es? Pues el resultado, lo que hace la máquina al final. En la salida tenemos los actuadores, lo que funciona, lo que nosotros vemos que pueda funcionar. En el caso de un sistema de riego, pues la salida sería los aspersores, echando agua hacia la tierra. ¿Vale? En el caso de un sistema de aire acondicionado, como el que hemos estado hablando, pues los motores que echan el aire frío, o la calefacción cuando echa aire caliente. ¿Vale? Esos serían los actuadores. Bueno, como hemos visto antes, un sistema robotizado o un robot es aquel que es automático, que funciona por sí solo, pero que además es capaz de interaccionar, es decir, es capaz de detectar lo que está pasando y cambiar su funcionamiento. Hay muchos tipos de robots. Los robots se han ido desarrollando mucho a lo largo de la historia. El primer robot lo visteis en el vídeo que os puse de Isaac Asimov. El primer robot fue un robot industrial que se creó para hacer labores peligrosas que antes hacían las personas en una fábrica de coches. Para soldar y coger piezas que estaban a alta temperatura, pues se creó un brazo robotizado. Entonces era bastante simple, pero no dejaba de hacer una función muy importante y que antes era un riesgo para las personas. Han ido evolucionando los robots a lo largo de la historia. Aquí tenemos 4 generaciones diferentes, con cambios importantes entre unas y otras. Y con cambios en el tiempo también, evidentemente.
La primera generación fueron los más simples. Eran sistemas mecánicos, es decir, que tenían una serie de engranajes y que normalmente se llamaban manipuladores porque lo único que hacían, como este primero que os he dicho, de la fábrica de coches, lo único que hacía era coger piezas de un lugar y ponerlas en otro. Eran de lazo abierto, es decir, que siempre hacían la misma función, no tenían sensores, no detectaban ningún cambio a su alrededor. Después llegaron los de segunda generación, que son también son sistemas mecánicos que también hacían una función, pero empiezan a relacionarse con el entorno, empiezan a detectar cosas. De hecho, estos primeros robots más desarrollados, los de segunda generación, son aquellos que ya aprendían del movimiento de una persona. Una persona movía el brazo robotizado o el robot lo memorizaba y repetía una y otra vez la secuencia. Pero después no era capaz de cambiar esa secuencia, solamente se dedicaba a repetir lo que había aprendido. Los de tercera generación ya leen un programa, es decir, ya se controlaban a través de un ordenador. El ordenador le hace un programa informático en el que le dice cuáles son los movimientos que puede hacer. Tienen sensores, son de lazo cerrado, es decir, ya detectan lo que pasa a su alrededor y son capaces de esquivar obstáculos, son capaces de cambiar levemente un programa y son capaces de hacer distintas funciones que no podían hacer los otros dos. Por último tenemos los robots inteligentes, que son los que más se están desarrollando hoy en día, que son los de cuarta generación. Tienen sensores mucho más sensibles y son capaces de tomar decisiones por sí solas. Son capaces de ver lo que está pasando. En el caso de robots industriales, que ahora veremos los tipos que hay, pues son capaces de mirar la temperatura, ver el peso de determinadas piezas y cambiar o elaborar una respuesta que sirva para cambiar su funcionamiento. Se le llaman, o se le denominan robots inteligentes. Hoy en día, en el programa que os puse el otro día, o el vídeo que os subí el otro día de enviado especial, pues la mayor parte de los robots que aparecían ahí, aunque parecían juguetes, son de cuarta generación. Son robots bastante inteligentes con muchos sensores. Bueno, eso en cuanto a la evolución que han tenido los robots. Ahora, en función de su morfología viene de forma, en función de su morfología o de su estructura, hay distintos tipos de robots. Podemos tener los poliarticulados, que son robots que tienen brazos con muchas articulaciones. Lo vamos a ver aquí abajo ahora mismo, porque estos son todos los robots industriales son de este tipo, son poliarticulados. Y son los que no se desplazan, solamente tienen una serie de articulaciones que realizan una serie de movimientos, en algunos casos muy limitados. Después tenemos robots móviles. Móviles significa que son capaces de desplazarse. Aquí veis un ejemplo que es una aspiradora robotizada, de estas que se consideran aspiradoras inteligentes y que van pues aspirando por la casa, tiene un programa, tiene una serie de sensores que son capaces de ver dónde hay obstáculos, incluso las primeras veces que se ponen en marcha hacen un mapa de cómo es la estancia en la que están y saben perfectamente cómo se tienen que desplazar, incluso dónde está la base para poderse poner a cargar otra vez. Después tenemos los androides. Los androides son los que imitan la forma humana. Por ejemplo, los que hemos visto en el vídeo que os he comentado de enviado especial, pues son de este tipo. Imitan la forma humana. Tienen brazos, tienen cabeza, tienen piernas. La mayor parte de ellos no tienen mucha utilidad. Solamente sirven o de entretenimiento o de algún tipo de función diferente de servicio, pero no son muy ágiles. Y después están los zoomórficos. Los zoomórficos son robots que imitan a los animales. Hay muchos tipos, hay algunos que son muy claros, por ejemplo, los drones que estamos tan acostumbrados a ver, pues los drones imitan al vuelo de los insectos. Entonces son robots de tipo zoomórficos. Quedaros con esto porque cae siempre alguna pregunta en el examen. Dentro de los robots más utilizados, desde su historia, y como os he comentado antes, pues son los robots industriales. Los robots industriales se han utilizado desde hace muchísimo tiempo, desde el principio, fueron los primeros que se utilizaron para intentar hacernos la vida más fácil en la industria. Se utilizan para soldadura, para pintura, para aplicar productos químicos como pueden ser pegamentos, para corte, para mecanismos de osicorte o de láser, corto por agua, todo esto lo vimos también cuando estuvimos viendo los distintos cortes en metales, que lo vimos en segundo de secundaria, para montaje, para un montón de cosas. Normalmente tienen forma como de un brazo,
la mayor parte de ellos, y están anclados, no se desplazan. Son del tipo que hemos dicho antes, de poliarticulado. Y aquí en este cuadro pues, podéis ver los más comunes. Desde el principio, que es el robot industrial cartesiano, porque solamente se mueven dos ejes. Dos ejes que tienen un ángulo de 90 grados entre uno y otro, como los ejes cartesianos. Tenemos los brazos industriales de forma cilíndrica, que ya tienen un poco más de movimiento, aunque también muy limitado porque no tienen articulaciones, van hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera o hacia adentro. Los polares, que tienen ya un poco más de alcance, lo veis aquí, pues crea como una circunferencia casi completa. Escara, que están muy limitados porque solamente hacen como una forma de media luna el movimiento que tienen. Y después tenemos los angulares, que son los más útiles, los más versátiles, porque son los que tienen mayor número de articulaciones. Aquí veis 1, 2, 3, 4 y 5 articulaciones diferentes. Entonces son los que llegan a puntos, a puntos más alejados y son los que tienen mayor habilidad. Y después los paralelos, que son dos plataformas, una es la base y la otra la superior, que van cambiando según se accionan sobre unos émbolos que tienen aquí abajo. Normalmente son impulsados de forma neumática o hidráulica. Este, por ejemplo, pues se utiliza mucho en simuladores de vuelo. Aquí se coloca la plataforma de una cabina de un avión y mediante un ordenador pues, se simula lo que es el vuelo. También se utilizan también para simulación de coches de Fórmula 1. Los que se pueden programar son los sistemas de control más complejos, que son los que utilizan un ordenador. Ni un temporizador ni un programador, sino un ordenador que es mucho más completo. Entonces, esa programación, esos programas, tienen que cumplir una serie de fases, una serie de pasos. El primero es analizar cuál es el problema que hay que resolver. Es decir, saber claramente para qué va a servir ese programa. Aquí veis un ejemplo de un diagrama de flujo de un programa muy sencillo, muy básico, que consistiría en introducir una edad y el programa decide si eres mayor o no eres mayor de edad. ¿Vale? Entonces se seguirían todos estos pasos para que una vez que le introducimos la información, que sería la edad, por ejemplo 14 años, pues el programa analiza esa edad y nos dice al final si somos o no mayores de edad. ¿Vale? Primero se define el problema y después se diseña lo que es el programa. Es decir, una forma de representar ese diseño es mediante un diagrama de flujo como es este, o mediante un pseudocódigo como es este, que es un poco más complejo. Pero al final sería como un esquema, ¿no?, del programa que vamos a hacer. Tener claro cuáles son los pasos que tenemos que seguir para que el programa nos haga la función que nosotros queremos. Una vez que ya hemos decidido cómo se hace ese diagrama de flujo, cómo es ese programa, pues ya lo que tenemos que hacer es convertirlo a un lenguaje que pueda entender el ordenador. El ordenador no entiende ni el diagrama de flujo y tampoco entiende este pseudocódigo. Esto solamente es un lenguaje para que los programadores sepan lo que tienen que hacer. Hay distintos lenguajes, como es el Java o el C++, que se utilizan para introducir esa información en el ordenador o en el programador, ¿vale?, para que haga ese tipo de funciones, para que siga las instrucciones que nosotros le estamos diciendo. Esas instrucciones se almacenan en lo que se llama código fuente. El código fuente es, digamos, que es en base el programa. Un código que va metiendo un programador en el ordenador, que después ya veremos que hay otras aplicaciones que tienen que convertirlo a otro lenguaje distinto para que el ordenador lo entienda. Una cosa es que nosotros le metamos las instrucciones en código fuente y otra cosa es que el ordenador sepa exactamente lo que le estamos diciendo. Una vez que se ha hecho todo ese programa, hay que probarlo. Se prueba y se depuran los errores que pueda tener. Se pone en marcha el programa y se ve si funciona bien o si no funciona. De hecho, hay veces que hay programas, como por ejemplo puede ser sistemas operativos como el Windows o las aplicaciones que utilizamos en el móvil, que con el tiempo se detecta que tienen fallos o que tienen defectos. Entonces, todos esos defectos y esos fallos que los programadores van descubriendo incluso años después de que ha salido el programa o de que se ha patentado ese programa o esa aplicación, se corrigen después con las actualizaciones. Por eso tenemos tantas actualizaciones de WhatsApp, de Instagram, de Facebook o de todas las aplicaciones que podemos tener en el móvil, y también de los sistemas operativos que utilizan los teléfonos móviles para corregir los defectos que puedan haber surgido y también para mejorar algunas cosas.
Bueno, ¿cuál es el lenguaje que se utiliza de programación? Hay muchos lenguajes para programar, hay muchos diferentes. Uno de los primeros fue el COBOL, que se empezó a utilizar en 1959, pero sobre todo se utilizaba para la banca. Después está el BASIC, que es un lenguaje muy simple, tiene una serie de comandos. Los comandos son órdenes, palabras. Por ejemplo, aquí veis print, pues si le ponemos en sistema BASIC print hola, pues nos va a imprimir la palabra hola. Entonces son lenguajes que son muy sencillos, pero también son muy limitados. Hay otros como el Pascal, C, el C++, el Java, son todos lenguajes, digamos, son lenguajes que se pueden utilizar para programar. Esos lenguajes no los entiende el ordenador, esos lenguajes los entiende el programador, digamos. Porque el ordenador en realidad, después al final, lo único que va a entender es el lenguaje máquina o el código máquina, que solamente va a entender un lenguaje formado por ceros y unos. Pero programar en un lenguaje binario, un código binario, solamente hecho por ceros y unos, sería muy complicado, muy lento. Entonces se hacen en cualquiera de estos lenguajes de programación y después se someten a distintos procesos, traductores, digamos, que lo convierten, con el compilador, por ejemplo, lo convierte directamente, lo que nosotros le estamos poniendo en cualquiera de estos lenguajes de programación, lo convierte directamente al lenguaje máquina, que es el código binario, para que la máquina, en este caso el ordenador, lo pueda entender. Hay otra forma, otro traductor, que son los intérpretes, que cogen directamente el lenguaje que nosotros hayamos utilizado y lo convierten directamente en una acción. En vez de convertirlo primero a código binario y que el ordenador interprete el código binario, pues realizan la acción directamente. Bueno, esto es simplemente una pequeña introducción. El tema desarrolla mucho más en los conceptos de programación, pero todo esto me habría gustado trabajarlo en este curso con la programación de la parte práctica con las placas Arduino. Las placas Arduino son estas tarjetas, que son unas tarjetas que se pueden conectar a un ordenador y mediante un lenguaje de programación, como el que os acabo de comentar, pues la podemos programar, para la redundancia, para que hagan distintas funciones. Por ejemplo, para que se encienda, se apague una luz en una secuencia determinada o se ponga en marcha un motor. Son placas que son programables, entonces son muy útiles. Lo que pasa es que hay que trabajarlo de forma práctica bastante para conocerlo bien. Bueno, es una pena que este año no hayamos podido porque ya tenía los kits preparados, pero bueno, otra vez será. Sí me gustaría que le echarais un vistazo a algo que ya os nombré para que hicierais las actividades, que es la última parte del tema, que es donde aparecen las impresoras 3D. Las impresoras 3D las conocéis, las hemos comentado en clase alguna vez y salen muchas veces en televisión, en las noticias. Son impresoras que la diferencia que tienen una impresora en papel normal y corriente, pues esta es que imprime en 3 dimensiones, de ahí lo de 3D. Son impresoras, al principio eran muy complejas, pero hoy en día son bastante sencillas. Y también hay algunos modelos bastante económicos, antes eran muy caras, de hecho eran tan caras que cuando te hacía falta imprimir algo en 3D, lo que se hacía era que se alquilaban las impresoras 3D. Hoy en día, pues por unos 200, 300 euros, pues, se puede comprar una impresora en 3D bastante aceptable. Tiene muchas aplicaciones, hay aplicaciones, por ejemplo en medicina se utilizan mucho para hacer implantes, para hacer prótesis, para un montón de cosas que son bastante útiles, porque las impresoras 3D funcionan con un modelo que se le introduce a través de un programa de diseño asistido por ordenador, como son el AutoCAD o el CAD, en el que le metes el diseño y la impresora en 3D lo va imprimiendo. Capa por capa va soltando, normalmente es un tipo de plástico, hay muchos materiales, pero casi todos son distintos tipos de plástico, que lo va fundiendo, lo va depositando en capas y entonces nos va creando la figura que nosotros queremos. Últimamente, por todo esto relacionado con el coronavirus, pues se han visto que había muchas personas que de manera solidaria han utilizado sus impresoras 3D para diseñar, por ejemplo, los soportes de las pantallas de plástico para poder protegernos la cara, sobre todo los sanitarios. Pues ha sido una ayuda bastante importante cuando había una demanda importante de material médico y no teníamos oferta. Bueno, espero de verdad que os haya servido de repaso el tema. No dejéis de estudiar, no dejéis de esforzaros como estáis esforzando y bueno, espero veros pronto. Bueno, ¿qué tal me ha quedado? ¿Me enrolla mucho? Espero que no. Espero que os sirva de ayuda y que os haya aclarado algunas dudas que os quedará pendientes. Y nada,
cuidaros mucho, por favor, y un abrazo, mucha suerte.